La opinión de Aquiles Córdoba Morán en Antorcha TV. Amigos que nos hacen el favor de escucharnos, compañeros antorchistas. Hoy está en los medios, ayer, antier, y hoy en los medios, ocupando un lugar destacado, la visita del presidente de la República a los Estados Unidos. Y bueno, creo yo que vale la pena que el movimiento antorchista, por conducto mío, haga su reflexión, dé su punto de vista sobre lo que se dice en favor, en contra o de manera neutral sobre esta visita. Obviamente los partidarios acérrimos del presidente, que los tiene y muchos, se deshacen diciendo que se trata de una más de las jugadas maestras que el presidente sabe hacer, que es una prueba más de su gran sagacidad como estadista político, como estadista de estatura mundial, y que los mexicanos deberíamos estar orgullosos, tanto del presidente como de la visita que hace a los Estados Unidos. Quienes se han significado por discrepar de la política de la Cuarta Transformación, por su parte señalan que se trata de un acto de servilismo que a todos los mexicanos nos humilla innecesariamente ante la potencia del norte. Que la actitud del presidente es una actitud que revela que tiene muy pobre concepto de su investidura y muy pobre concepto sobre lo que debe ser, lo que es la soberanía y la dignidad de México como nación soberana entre las naciones soberanas del mundo. Y que deberemos reprobar esa actitud, porque lo que el presidente debió haber hecho era negarse en redondo a sufrir tal humillación o prestarse a convertirse en un verdadero promotor electoral del presidente de los Estados Unidos. Por mi parte, creo que no se trató ni de una cosa ni de la otra. Desde luego no es ninguna jugada genial, y quienes lo dicen muestran con ello que no piensan, sino que solo saben adular para sus propios intereses. Y quienes dicen lo contrario, me parece que no hacen el esfuerzo por ahondar en la verdadera esencia del fenómeno. Yo creo que al presidente de la República no le quedaba otra salida. Es decir, le quedaba otra salida, pero era una salida que en su cálculo, y según yo correcto cálculo, era peor. No acudir a la cita con el presidente Trump, una cita que ciertamente fue decidida por Trump y que fue manifestada públicamente casi como una orden para el presidente de la República, una negativa, decía yo, a acatar este citatorio, hubiera desde luego provocado la reacción visceral del señor. Y no debemos olvidar que se trata de el presidente de la nación más poderosa y además menos escrupulosa, menos respetuosa de la soberanía de otros países y menos cuidadoso con la diplomacia respecto a otras naciones. Un enfrentamiento así de entre México y Estados Unidos, solo por dignidad, solo por no querer asistir a la cita con Trump, me parece que hubiera sido un costo muy alto. Y la otra alternativa, que es la que el presidente eligió, es la de ir a Estados Unidos, a pesar de que no hay duda para nadie que tenga realmente intención de ver las cosas con serenidad. Se trató de una visita claramente innecesaria, claramente negativa para los mexicanos, y que solo beneficia a los intereses electorales de Donald Trump. Y además, esta visita se da en medio de una situación delicada por las políticas racistas y sobre todo antimexicanas del presidente norteamericano. Todos sabemos que ha sido el
enérgico promotor de la construcción del muro en la frontera norte de México para impedir el paso de los mexicanos, que ha sido uno de los presidentes, quizás el único, que con un lenguaje verdaderamente hiriente y soez ha acusado a los mexicanos de narcotraficantes, de delincuentes, de asesinos, de violadores, de una verdadera lacra que se les cuela por la frontera sur de ellos, por la norte nuestra, y que deben evitar, por ejemplo, construyendo el muro que el señor está impulsando. Un presidente que se está preparando para expulsar a cerca de 1 millón de los llamados Dreamers, jóvenes mexicanos que se fueron a Estados Unidos muy jovencitos, niños, y que quieren hacer su vida en Estados Unidos. Los quiere expulsar masivamente, cegándoles así toda posibilidad de futuro a esos jóvenes mexicanos. Recientemente nos enteramos de que acaba de cancelarles la visa de trabajo, el permiso de trabajo a muchos mexicanos que trabajan en la cosecha, en los trabajos agrícolas de Baja California y del sur de Estados Unidos, dejando con eso sin ingresos a muchísimas familias del norte de México. Y ante un presidente así, que está en plena campaña electoral, es claro que la asistencia del presidente López Obrador sí resulta negativa, sí resulta humillante, sí resultamos utilizados por el presidente norteamericano, cosa que el presidente López Obrador sabe perfectamente bien. Pero repito, no le quedaba otra. Tuvo que elegir entre dos males, o enfrentarse con Trump o aceptar la humillación y acudir a la cita. Eligió el menos malo de los dos, la opción menos mala. Pero eso no quiere decir que nosotros debamos por eso quedarnos contentos, tranquilos, como diciendo, bueno, si no había otro remedio, pues qué bueno que fue a los Estados Unidos. Creo que lo que ahora procede, lo que realmente debe interesarnos a todos, y eso es lo que yo quiero decir en este mi mensaje, es preguntarnos, ¿y por qué el presidente mexicano se vio en esa disyuntiva? ¿Por qué cayó en esa disyuntiva de hierro de o acatar el llamado del poderoso o enfrentarse en una guerra perdida de antemano con ellos? ¿Por qué? Pues eso se debe simple y sencillamente, amigas y amigos, a que nuestro país, desde hace muchos años, probablemente desde que terminó la Revolución Mexicana hasta la fecha, no ha hecho otra cosa más que seguir una política que cada vez nos vuelve más dependientes de los Estados Unidos y que cada vez se muestra menos capaz de resolver, de atender las demandas de los mexicanos humildes que viven dentro del territorio nacional. Esta economía es la responsable, esta situación de debilidad de la economía mexicana hacia el interior y de dependencia consecuente hacia los Estados Unidos, es la culpable de que muchos mexicanos, antes y ahora, estén intentando pasar a los Estados Unidos, a veces a riesgo de perder la vida porque en su país no encuentran el modo de ganarse la vida o de tener los ingresos mínimos para una vida decorosa. Como dijo Lenin alguna vez, el ciudadano que huye de su país vota con los pies y vota desde luego negativamente en contra del gobierno que lo expulsa. Los mexicanos que viven en Estados Unidos han votado desde hace mucho con los pies en contra de los gobiernos que han gobernado al país, perdón por la repetición, desde hace mucho tiempo. Prácticamente desde Manuel Ávila Camacho hasta nuestros días. Los mexicanos trabajan, los mexicanos sudan. Se sabe que el pueblo mexicano, que los obreros mexicanos, que los agricultores mexicanos son una mano de obra muy eficaz, muy eficiente, muy apreciada incluso en los Estados Unidos, incluso por los granjeros norteamericanos. Y aquí en nuestro país los obreros mexicanos trabajan más de 10 horas diarias en promedio, con salarios verdaderamente de hambre. Entonces, si el mexicano trabaja y produce y es eficiente en la actividad productiva, ¿por qué
hay tanta pobreza en el país? ¿Por qué somos un país tan desigual? Estamos entre los países más desiguales del mundo. Y siendo además nuestra economía una economía mucho más pequeña que la norteamericana, donde también hay desigualdad y muy grave, pero aquí digo yo, siendo la economía más pequeña, de la desigualdad necesariamente se deriva una gran pobreza. La concentración de la riqueza en México como en el mundo es altísima y eso implica que a las grandes mayorías mexicanas se las deja sin lo necesario para vivir. ¿Por qué no nos preocupamos? ¿Por qué los gobiernos mexicanos no se preocupan por remediar esta situación? ¿Por qué no se reparte la riqueza equitativamente a través de políticas que la propia ley, que la propia Constitución pone en manos de los gobiernos para resolver el problema? ¿Por qué se deja tan despectivamente a un lado a lo que lo que los economistas llaman el mercado interno? El mercado interno en México es un mercado absolutamente débil, porque la inmensa mayoría de los mexicanos no tiene recursos suficientes para comprar, para consumir lo que el país produce. Y al no tener un mercado interno poderoso, entonces la economía mexicana necesariamente tiene que volcarse hacia el exterior, que es lo que hemos estado haciendo durante años, casi durante todo el siglo XX y lo que va del XXI. El 80% o más de lo que los mexicanos producimos, de lo que produce la industria y los servicios mexicanos, lo tenemos que vender a los Estados Unidos. Y eso, señoras y señores, amigos antorchistas, nos ata de una manera irremediable al carro de la economía norteamericana. Casi pudiera decirse, sin exagerar, que para comer o para lavarnos los dientes dependemos de los Estados Unidos. Que hasta para disponer de papel sanitario dependemos de los Estados Unidos. Y en ese sentido, el presidente mexicano en tales condiciones no puede comportarse con dignidad, no puede comportarse con independencia, porque la dignidad y la independencia son el reflejo de la independencia y del poderío y de la autosuficiencia económica, cosa que en México no ocurre. Y además, los gobiernos neoliberales, ciertamente, como les ha llamado el propio presidente, que vienen cuando menos desde Miguel de la Madrid a la fecha, tampoco se han preocupado por distribuir equitativamente la riqueza. Es decir, no solamente gracias a un mercado interno debilitado nos volcamos hacia el mercado exterior, sobre todo hacia los Estados Unidos, sino que además lo que los mexicanos producimos, que es mucho, se concentra tremendamente en unas cuantas manos, lo cual explica también la debilidad del mercado interior. Para que haya ricos, unos pocos ricos riquísimos, tienen que haber grandes masas de pobres que se privan de esa riqueza, porque esa riqueza se concentra en pocas manos. Esta situación, repito, no la ha creado López Obrador. Esta situación venía desde hace muchos años. La conocemos los mexicanos y sabemos que de esta situación de debilidad interior y de dependencia respecto a los Estados Unidos se deduce que somos nosotros un apéndice de los intereses norteamericanos. La diferencia entre lo que hoy hizo López Obrador y lo que sucedía antes, si me permiten simplificar un poco las cosas, para mi gusto es muy pequeña. Antes se hacía lo mismo, pero se hacía de una manera oculta, según eso, diplomática, aparentando respeto recíproco entre los países. Y la diferencia con López Obrador es que ahora exhibe abiertamente y sin tapujos y hasta con cierto orgullo esa dependencia, esa debilidad que se manifiesta en el servilismo, en la obsecuencia del presidente en esta visita que acaba de hacer. Los mexicanos entonces no debemos indignarnos ni hacer tanto ruido por la visita del presidente de Estados Unidos. Eso es inevitable para un país débil y dependiente como el nuestro. De lo que nos debemos preocupar, y ese es el reclamo que yo le haría al presidente, es que
sabedores de que esta es la situación, no hayamos hecho nada nunca durante todo el siglo XX ni ahora para remediar esta situación. El verdadero reclamo que el pueblo le debe hacer a los presidentes anteriores y al actual es por qué, sabedores de esta debilidad y de esta dependencia que los obliga a humillarse ante el poderoso, no han hecho nunca nada en serio para remediarla. Y la cosa es muy sencilla. Es necesario un modelo económico que se proponga en primer lugar elevar la producción y la productividad del país. Hacernos un país poderoso económicamente. Reforzar el mercado interno creando empleos para todos y elevando el salario a los niveles que cada mexicano necesita para vivir como ser humano. Necesitan cambiar la política fiscal para repartir la riqueza, para evitar que se concentre tanto y para que el gobierno tenga dinero para resolver las demandas de la gente, muchas de las cuales están abandonadas. Y necesitamos reforzar la alimentación, la salud, la vivienda y sobre todo la educación de los mexicanos. Formar un equipo de miles de científicos como lo ha hecho China, como lo ha hecho Alemania, como lo ha hecho Europa en general, pudiera yo decir, como lo ha hecho Rusia, para reforzar nuestro aparato productivo, para modernizar nuestro aparato productivo y hacernos competitivos en el mercado mundial. Necesitamos, pues, cambiar absolutamente de patrón de país, de modelo de país. Necesitamos un gobierno en el país que sí se proponga remediar los verdaderos males de fondo que nos hacen expresa o tácitamente vivir de rodillas frente a los norteamericanos. Y eso se puede hacer. Se puede hacer y el movimiento antorchista nacional lo ha dicho en repetidas ocasiones. Por eso yo creo, amigos, por eso yo creo, compañeros antorchistas, que si nos dejamos llevar por el ruido mediático, que es muchísimo, que si nos dejamos envolver en la falsa polémica de que si estuvo bien o estuvo mal la visita de López Obrador, estaremos olvidando lo verdaderamente importante. Nos estarán apartando de lo que realmente importa y nos debe preocupar, y es la situación económica del país. El país necesita cambiar su modelo económico en serio para hacer una economía productiva, una economía capaz de competir en el mundo, es decir, científica y tecnológicamente avanzada, una economía que reparta la riqueza, que refuerce el mercado mundial y que nos permita vender nuestros productos a donde mejor convenga a los intereses del país. Esto nos llevaría a debilitar la dependencia respecto a Estados Unidos. Esto nos llevaría a no depender tanto de los norteamericanos y nos permitiría en un futuro inmediato casi adoptar una posición digna y aceptar solo aquello que al país convenga y rechazar lo que al país dañe. Mientras eso no ocurra, los intentos o los llamados puramente verbales a ser orgullosos, a ser dignos, a ser defensores acérrimos de la soberanía del país, una soberanía que no tiene base, una soberanía que en los hechos no existe, eso no nos conduce a nada. No vamos a lograr nada con gritos y sombrerazos, ni con reclamos, ni con elogios excesivos, ni con críticas superficiales. Necesitamos atacar el problema de fondo. Y el problema de fondo es que México necesita otro modelo económico que lo haga crecer como país, que lo haga crecer económicamente, científicamente, tecnológicamente, que haga del mexicano un mexicano sano, fuerte, saludable, productivo, y que haga de la nación mexicana una nación capaz de hablarse de tú por tú con las demás potencias del mundo. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que importa. Y eso es, me parece, la lección más importante que debemos sacar de esta visita.
Lo que nos está diciendo la visita de López Obrador es que somos un país que en los hechos, aunque el presidente no lo quisiera, está de rodillas ante el imperio norteamericano. Y que si queremos tener dignidad y que los norteamericanos nos respeten, tenemos que cambiar el modelo económico de la patria. Muchas gracias.